Buenas, buenas, buenas. Estoy haciendo este video porque en las redes sociales existen en TikTok varios contenidos dirigidos, auspiciados por nuestros hermanos de la República de Haití. Y los mensajes que allí se ponen es sobre el abuso que ellos dicen estar recibiendo de la República Dominicana. Y es algo constante. Hay como, yo he visto como 3 o 4 de ellos en ese sentido. Y aparecen algunos dominicanos que siempre pueden entrar a esas redes para defenderla. Normalmente esos dominicanos eh, viven fuera de República Dominicana. Algunos están allá, pero la mayoría que he observado que lo contradicen viven en los Estados Unidos. Yo quiero hacer esto y hacerles saber a los haitianos, recordarles que aparte de que ellos están por el camino equivocado, buscando el desquite con respecto a que todos los males de Haití o sus cosas que ellos están pasando se debe al trato que le da la República Dominicana. Haití tuvo su independencia en el 1804. Un país, un país que se independizó de Francia. Y gracias a su estrategia, a su conocimiento, a su capacidad, pudieron vencer al rey del mundo en aquel tiempo, que era Napoleón. Sin embargo, este pueblo batallador, luchador, grandioso, destruyó para lograr su independencia todo aquello que le pareciera que podía en un futuro obligar a la persona de mayor color, de un color más claro, lo destruyó. Acabó con todo lo blanco, acabó con todo lo mestizo, acabó con todo lo que eran de un color un poco más claro. Incluso todos los miembros de la guardia, del ejército, estaban liderados por su grupo. El grupo de lo negro, el general de lo negro, el general de lo mulato, el general de lo más clarito, y así por el estilo. Es decir, que que se fraguó lo que era la independencia de los haitianos, viene dividido, venía dividida, porque los mismos militares que comandaban X batallón dependían del color que cada uno de ellos tuviera. Entonces ellos mismos comenzaron con la misma discriminación. Pues algunos que eran más claros tenían esclavos negros. Entonces ellos no podían dejar a ese mulato que era más claro existiendo en Haití porque lo iba a gobernar y ellos volvían a ser esclavos. Como que era la idea, ¿no? Y por eso ellos tuvieron que acabar con todo lo blanco que había allí y todo lo que les pareciera que en un futuro pudieran a ellos gobernar. Pero ¿qué sucede con su independencia? Ellos tienen su independencia en el 1804. ¿Y qué pasa?
que su independencia no es reconocida a nivel de la potencia de aquella época, como era España, como era Francia y como eran los mismos Estados Unidos. Ya que a Jefferson, tanto Francia como España, le pidieron que no reconociera la independencia de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Ese daño, esa limitancia, ese bloqueo económico que tuvo Haití al comenzar su nacimiento, ¿eh? Al no poder tener relaciones con los demás países, dijo, bueno, que tenemos el lado aquí, la Española, la parte este de la isla. Vamos a arrancar para allá. Y arrancan hacia la República, lo que hoy es República Dominicana, a maltratarla, a matar y a acabar con los ciudadanos que habían allí de aquella época. Pero era culpa de esas personas que vivían allí. Era culpa de ellos que ellos no fueran reconocidos. Ellos no saben que no fueron reconocidos porque ellos acabaron con toda la clase media, clase de color blanco que habían allí y que no le permitieron a ellos poderse desarrollar porque tanto acabaron con lo que eran este tipo de personas como con las haciendas que tenían. Las destruyeron porque dijeron, esta hacienda significa nuestra opresión. Entonces también la destruyeron. Y cuando Francia acuerda en el 1825, unos 21 años después, tratar de reconocer su independencia, es a base de pagar 150 millones en oro o franco oro en aquella época. Pero le estuvieron a ellos limitados por largo tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué significaba una isla de esclavo? Pero esclavo negro, haberse independizado, como ellas decían, porque esclavos habían en toda parte. Desde la época de Roma existían los esclavos. Pero ¿qué sucede? Que para los blancos, el negro para los blancos, nuestro negro, ¿qué significaba? Bajeza, ¿eh? De poco conocimiento, con poca capacidad, prácticamente un animal. Así lo consideraban. Pero esa culpa la tiene República Dominicana hacia Haití. Es una culpa que se le echó, la tiene República Dominicana hacia Haití. ¿Es República Dominicana que tiene esa culpa? ¿O acaso no fue Francia, no fue España, no fue los Estados Unidos que obligaron a Jefferson a no tener ningún tipo de relación con ustedes? ¿Acaso cuando Simón Bolívar, que lo apoyaron a ustedes muchísimo, estuvo su independencia, tuvo relaciones con ustedes comerciales? No la tuvo. No le aprobaron nada. ¿Por qué? Porque había un acuerdo. ¿Y qué significaba ese acuerdo? Que te tenían que unir. Porque cómo estaba llena la isla, cómo estaba lleno el continente, digamos, de negros. ¿Y qué eran los negros? Esclavos en Norteamérica, esclavos en España, en todo lo, en México, en Venezuela y todos esos países. ¿De qué estaba lleno? De negros, esclavos. Y si una isla, como era la isla o la parte oeste de la isla española, ustedes,
se liberaba y podía avanzar. Era un peligro para los norteamericanos, era un peligro para Francia, era un peligro para España, que tenía Suramérica entero y parte de Norteamérica con esclavos. ¿Qué iba a pasar para ellos si ellos le daban la oportunidad de que Haití pudiera prosperar? Que los demás iban a hacer lo mismo, se iban a unir para liberarse. Ustedes nunca como que han entendido eso y todas las culpas, todo el daño, quieren traspolarlo hacia los dominicanos. ¿Por qué? Analicen su historia, analicen sus hechos. Y la potencia, maravillosa. Ahora dicen, no, está bien, que tiren su daño por allá. Y ellos tranquilos, y ustedes tranquilos, van y se quejan con ellos. Ellos saben lo que hicieron. Van a acusar a la República Dominicana de clavista, de discriminación. Pero ¿quiénes fueron los que crearon la discriminación contra ustedes? Francia, España, Estados Unidos, la Santa Sede incluso. ¿Cuántos años duraron para reconocerlo? ¿Cuántos años duraron para reconocer su liberación, su libertad? ¿Por qué no analizan eso? ¿Por qué no se van más profundo? ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué sucede? Que todo su daño ustedes lo quieren convertir y llevarlo a la República Dominicana. Porque es el único lugar a donde pueden ir. Cuando lo bloquearon a ustedes, cuando le bloquearon sus relaciones internacionales, cuando lo ahogaron ahí, ¿hacia dónde tuvieron la vista? Hacia la parte este de la isla. Solamente hasta ahí pueden ir. No pueden pasar más de ahí. Eso se lo ha demostrado la historia. Es bueno que analicen, es bueno que piensen. No vamos a estar sacaliñando, ni diciendo, ni qué sé yo qué. Y de matanza y tal o cual cosa. Porque si Trujillo produjo una matanza en el 1937, ustedes la produjeron en 1808. Y acabaron con dominicanos. Y no solamente nadie fue a Haití a masacrar a los haitianos. Pero sí vinieron de Haití a República Dominicana a masacrar a los que estaban allí y a llevarse cantidad de ciudadanos dominicanos, o de la española en ese momento, y llevarlo a la plaza pública de Haití, a descuartizarlo, a que fueran pisados por animales, por caballos, por burros, por todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué tanto rencor y tanta cosa con un pueblo que es su hermano que está al lado? Porque no se ha dejado pisotear. Simplemente porque no se ha dejado pisotear por ustedes. Eso es lo que veo. Y quería hacer este pequeño video en ese sentido. Y que ya en estos tiempos canalicemos las cosas de otra forma. Porque la potencia realmente, la potencia, los poderes, lo utilizan a ustedes. Y quiere que ustedes se entretengan entre un acusamiento interno, República Dominicana y Haití, República Dominicana y Haití. Y cuando se quejan, quejándose, pero ustedes no lo enfrentan a ellos, que fueron los que le hicieron el peor daño. El peor daño se lo hicieron ellos.
sobre todo España y Francia. ¿Mm? Eso fue lo que le hicieron el peor daño. Lo bloquearon, le bloquearon el comercio, le bloquearon todo. ¿Cuándo se le abre? ¿Cuándo le abren el comercio? En el 1825 por ahí, cuando te hacen el acuerdo que tiene que pagarle a Francia la cantidad de oro. 150 millones de franco oro que le tenían que pagar. ¿Pero por qué se hicieron el acuerdo? Porque lo obligaron con la presión a que ustedes invadieran a la República Dominicana. O que la República Dominicana, como no fue, digamos, una invasión de sangre a sangre, que se aceptó que tú pudieras, pero se aceptó porque no tenían de otra. Se aceptó porque no tenían fuerza para luchar contra ustedes. Por eso se aceptó. Ni tenían fuerza para luchar contra las invasiones que ponían de los británicos, de los mismos franceses y de la misma España. ¿Mm? Pero no fue a gusto, fue por obligación. ¿Mm? Entonces, en ese momento, como ya tienen un medio para poder obtener los recursos necesarios, entonces Francia le hace un pequeño reconocimiento. Y cuando se lo hace Estados Unidos, el reconocimiento se lo viene a hacer con el presidente Abraham Lincoln, años para atrás. Y cuando se lo acepta la gente que ustedes ayudaron a liberar San Martín en la Gran Colombia, como en el 1870. Años y años después de su independencia. Ahí es que le aceptan en Venezuela un consulado o una embajada. ¿Mm? ¿Y a quién es que han tenido ustedes en todo ese tiempo? ¿A quién tuvieron? ¿Dónde tuvieron? ¿Y con quién se mantenían peleando en disputa? Con Dominicana. ¿Mm? Con Dominicana. Es decir, un país que se liberó de la esclavitud. ¿Mm? Un país que se liberó de la esclavitud. Vaya y esclaviza a un pueblo hermano, ahí de al lado. Va y lo esclaviza. ¿Mm? No, eso no está hecho en ninguno de los demás países de América. En ningún otro país de América está realizado un caso de eso. Venezuela no invadió a Colombia, ni Colombia a Venezuela, ni Quito invadió al que estaba al lado, ni Ecuador, ni nada. Nadie invadió a otro. Ustedes invadieron y después que se hace la separación, intentaron, como 14 o más de veces intentaron volver, pero no enfrentan la realidad. Y la realidad fue un aquello bloqueo que ustedes tuvieron, que no tuvieron oxígeno, que no le permitieron tener oxígeno. ¿Y por qué no le pidieron tener oxígeno? Porque ustedes destruyeron todo indicio de un color más claro que ustedes. Y eso se llama racismo. Es decir, los primeros racistas que existen en la hispaniola se llaman los haitianos. Son los primeros racistas. Destruyeron todo lo que había de blancura en su lado. Solamente se salvaron aquellos que vivían con negras. Solamente aquellos que tenían un contacto con negras o que ayudaron a su revolución. Porque había una relación. Esos fueron los únicos que tuvieron derecho a quedarse. Después todo lo demás lo mataron. Eso era lo que quería expresar por este lado. A mis hermanos haitianos, y que tengan paz
y que si quieren buscar y salir de donde están, vayan al origen, porque en el origen, ¿eh? Es que está la raíz del asunto, no en la rama, no en la rama. Y la rama es República Dominicana para ustedes. Vayan a su origen, a Francia, a España, ¿eh? Y búsquenla por ahí. Muchísimas gracias.